El arte de la comunicación no es una habilidad que se limite a la capacidad de emitir sonidos, sino que es la maestría de gestionar la energía que fluye entre dos personas. A menudo cometemos el error de creer que para ser escuchados debemos elevar el volumen o saturar el espacio con conceptos complejos, pero la realidad es que el respeto y la autoridad se construyen en los espacios vacíos, en la intención que sostiene cada sílaba y en la integridad de quien habla. Un líder no se define por la cantidad de órdenes que imparte, sino por la profundidad del eco que dejan sus palabras. Cuando entiendes que tu voz es una extensión de tu carácter, dejas de preocuparte por impresionar y empiezas a ocuparte de impactar. El impacto nace de la autenticidad, de esa sincronía casi perfecta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que finalmente permites que salga de tus labios. En este nuevo camino que iniciamos hoy, vamos a desglosar los mecanismos invisibles que rigen la influencia humana, analizando por qué ciertas personas logran mover montañas con un susurro mientras otros son ignorados a pesar de sus gritos. Para empezar a transformar tu comunicación, debemos mirar hacia adentro y evaluar la raíz de tu seguridad. La inseguridad se manifiesta habitualmente a través de la verborrea. El miedo al silencio es, en el fondo, un miedo a ser descubierto, a que los demás noten que no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, aquel que domina su propia presencia sabe que no necesita llenar cada segundo con ruido. El silencio es el marco que da valor al cuadro de tus palabras. Si hablas constantemente, tu mensaje se diluye, se vuelve parte del ruido blanco de fondo que la mente humana está programada para filtrar. Pero si aprendes a dosificar tu intervención, cada frase que pronuncies será recibida como un regalo valioso, como una pieza de oro en medio de un mar de arena. La verdadera elocuencia no consiste en decir mucho, sino en decir lo suficiente para que el otro desee seguir escuchando. Es un baile de tensiones y distensiones donde tú llevas el ritmo, marcando los tiempos con la precisión de un relojero que sabe que un solo segundo de desfase cambia el resultado final. Hablemos ahora de la arquitectura de la frase. La mente humana tiene una capacidad limitada para procesar información nueva, especialmente en contextos de alta presión o competitividad. Cuando utilizas oraciones largas, llenas de subordinadas y rodeos innecesarios, estás obligando al cerebro de tu interlocutor a trabajar demasiado. El respeto se pierde cuando el otro se cansa de intentar entenderte. Por el contrario, la brevedad es un signo de inteligencia y de respeto por el tiempo ajeno. Una frase corta es como una flecha bien dirigida, vuela rápido y llega al centro del objetivo sin desviarse. Aprender a editar tus propios pensamientos antes de que se conviertan en palabras es una de las disciplinas más difíciles pero gratificantes. Significa tener la humildad de eliminar lo accesorio para que brille lo esencial. Al hacerlo, transmites una imagen de control absoluto, demuestras que has procesado la realidad, que la has simplificado y que ahora la entregas digerida, lista para ser integrada. Eso es autoridad genuina. La comunicación no verbal es el cimiento sobre el cual se construye todo lo anterior. Puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si tus manos tiemblan, si evitas la mirada o si tu postura es de derrota, nadie creerá en tu mensaje. El cuerpo no miente, o al menos es mucho más difícil entrenarlo para que mienta con convicción que a la lengua. La coherencia es la palabra clave aquí. Si dices que eres un experto pero te encoges en tu silla, hay una disonancia cognitiva que genera desconfianza en quien te observa. Para proyectar respeto, debes ocupar tu espacio físico con dignidad. No se trata de invadir el espacio de los demás, sino de no ceder el tuyo por timidez. Mantener la cabeza alineada con la columna, los hombros relajados pero firmes y los pies bien apoyados en el suelo crea una base de estabilidad que se traduce directamente en la calidad de tu tono de voz. Una voz que sale de un cuerpo tenso suena aguda y quebradiza, una voz que nace de un cuerpo equilibrado suena profunda y resonante. Es física pura aplicada a la psicología social. Otro pilar fundamental es la escucha activa, algo que paradójicamente es una herramienta de habla. La mayoría de las personas no escuchan para entender, sino que escuchan para responder. Están esperando que el otro haga una pausa para introducir su anécdota, su opinión o su crítica.
Quien busca respeto rompe este ciclo. Escuchar con atención plena es un acto de generosidad que te otorga una posición de poder observador. Al escuchar, obtienes información, detectas las debilidades y las fortalezas del argumento ajeno, y sobre todo, haces que la otra persona se sienta validada. Al final de la interacción, cuando tú finalmente decidas hablar, tus palabras tendrán el peso de haber sido formadas sobre la base de lo que realmente ocurrió en la conversación y no sobre prejuicios preestablecidos. El respeto que das al escuchar vuelve a ti multiplicado cuando llega tu turno de ser escuchado. Es una inversión a corto plazo con beneficios permanentes en tu reputación personal y profesional. Debemos profundizar también en el concepto de la intención. Antes de abrir la boca, pregúntate, ¿para qué voy a decir esto? ¿Es para elevar mi ego, para corregir a alguien y sentirme superior, o es para aportar valor y claridad? Las palabras cargadas de ego huelen a distancia y generan rechazo inmediato. El respeto se inspira cuando los demás perciben que tu comunicación está al servicio de algo más grande que tú mismo, ya sea la resolución de un conflicto, la creación de una idea o el apoyo a un compañero. La intención se filtra a través de las microexpresiones faciales y las inflexiones tonales. Por eso, el trabajo de comunicación empieza mucho antes de la reunión, empieza en el cultivo de una mentalidad de servicio y excelencia. Si tu mente está en orden, tus palabras serán ordenadas. Si tu corazón está en paz, tu voz será pacífica pero firme. No hay técnica de oratoria que pueda ocultar permanentemente un carácter mediocre, de la misma forma que no hay silencio que pueda apagar una personalidad magnética. La gestión de las emociones es otro factor determinante. La firmeza se confunde a menudo con la agresividad, pero son conceptos opuestos. La agresividad es una pérdida de control, un síntoma de debilidad emocional donde el individuo siente que necesita atacar para defenderse. La firmeza, en cambio, es la expresión de un límite claro desde un estado de calma. Cuando alguien te falta al respeto o intenta sobrepasarse, la respuesta más poderosa no es un grito, sino una frase corta dicha con una mirada fija y un tono neutral. Esa frialdad controlada es mucho más intimidante y respetable que cualquier explosión de ira. La ira te pone al nivel del provocador, la calma te sitúa por encima. Aprender a respirar antes de reaccionar te permite elegir tu respuesta en lugar de simplemente emitir un impulso biológico. Esa capacidad de elección es lo que separa a los líderes de los seguidores. El uso estratégico de las preguntas es otra técnica que suele pasarse por alto. El respeto no siempre se gana afirmando, a veces se gana preguntando de la manera correcta. Una pregunta inteligente puede desarmar un argumento falaz, puede invitar a la reflexión profunda o puede guiar a un equipo hacia una solución sin necesidad de imponerla. Las preguntas demuestran curiosidad y respeto por la inteligencia del otro, pero también marcan quién tiene las riendas de la conversación. Aquel que pregunta es quien dirige el flujo de la información. Al hacer preguntas abiertas, obligas al otro a expandirse, mientras tú mantienes tu posición de observador analítico. Es una forma elegante de autoridad que no genera fricción, sino colaboración. A medida que avanzas en este entrenamiento de tu propia voz, notarás que el mundo empieza a responderte de forma distinta. No es magia, es simplemente que has cambiado la frecuencia de tu emisión. Cuando dejas de pedir permiso con la mirada para dar tu opinión, cuando dejas de usar muletillas que denotan duda y cuando te atreves a sostener el silencio después de una afirmación importante, estás enviando señales claras de que te valoras a ti mismo. Y el mundo, por norma general, acepta la valoración que tú mismo te pones. Si te tratas como alguien cuya palabra tiene peso, los demás eventualmente harán lo mismo. La consistencia es clave. No puedes ser firme hoy y errático mañana. El respeto es una construcción diaria, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Considera también la importancia de la narrativa personal. Lo que te dices a ti mismo sobre tu capacidad de comunicar influye en cómo lo haces. Si te repites que eres malo hablando en público o que la gente no te toma en serio, tu cuerpo buscará inconscientemente confirmar esa creencia. Debes reescribir ese guión interno.
Empieza a verte como un comunicador eficaz, como alguien que tiene un mensaje necesario y valioso. Esta seguridad interna se proyectará en tus ojos y en tu postura incluso antes de que saludes. La preparación es el antídoto del miedo. Conocer tu tema, haber practicado tus pausas y entender a tu audiencia te da la base necesaria para que, en el momento de la verdad, puedas olvidarte de la técnica y simplemente estar presente. La presencia es el estado más alto de la comunicación humana. Estar allí, completamente, habitando cada palabra, es lo que finalmente inspira ese respeto sagrado que no necesita explicación. Finalmente, entiende que este proceso no termina nunca. La voz evoluciona con la edad, con la experiencia y con las heridas que la vida nos deja. Cada conversación es una oportunidad para practicar, para observar qué tono funcionó mejor, qué pausa fue más efectiva y en qué momento debiste callar. No busques la perfección, busca la conexión. El respeto no es un pedestal donde te aíslas de los demás, es un puente sólido sobre el cual puedes construir relaciones verdaderas y duraderas. Al dominar tu voz, no solo ganas autoridad, sino que ganas la libertad de ser escuchado por quien realmente eres, sin máscaras ni ruidos innecesarios. Has iniciado un viaje hacia la maestría de tu arma más poderosa. Úsala con sabiduría, úsala con bondad y, sobre todo, úsala con la firme convicción de que lo que tienes que decir puede cambiar el mundo de alguien, empezando por el tuyo. El respeto no es un trofeo que se recoge al final de una carrera, sino un eco que se construye en cada interacción cotidiana, a menudo en los momentos en que nadie nos observa. Hemos hablado de la pausa, de la firmeza y del cuerpo, pero existe un pilar invisible que sostiene todo lo anterior y que, si se descuida, hace que cualquier técnica de comunicación parezca un simple truco de magia barato: la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. La integridad es el lenguaje silencioso que los demás captan de forma instintiva. No puedes pedir puntualidad si llegas tarde, ni puedes exigir calma si tu lenguaje no verbal transpira ansiedad. Los grandes líderes de la historia, desde los filósofos estoicos hasta los estrategas más brillantes, entendían que la autoridad real no emana del cargo, sino de la ejemplaridad. Cuando tus acciones coinciden con tus palabras, dejas de necesitar la validación externa porque tu propia presencia se convierte en un argumento irrefutable. La gente no sigue a quienes dicen qué hacer, sigue a quienes muestran cómo ser. A menudo caemos en la trampa de creer que para ser escuchados debemos ser los más elocuentes o los más divertidos de la sala. Sin embargo, la verdadera conexión humana nace de la escucha activa, una herramienta que pocos dominan porque requiere silenciar el ego. Escuchar no es simplemente esperar tu turno para hablar, es procesar la intención detrás de las palabras del otro. Cuando escuchas con atención plena, le estás otorgando al otro el regalo más valioso, tu tiempo y tu reconocimiento. Paradójicamente, esto te otorga un poder inmenso. Quien escucha posee la información, entiende las debilidades y fortalezas de su interlocutor y puede responder con una precisión quirúrgica que aquel que solo busca protagonismo jamás alcanzará. El respeto se gana en el silencio de la escucha tanto como en la firmeza de la palabra. Es fundamental entender también el concepto de límite. Muchas personas confunden la amabilidad con la sumisión, creyendo que decir siempre que sí les garantiza el afecto de los demás. La realidad es que la falta de límites personales genera desprecio. Un no dicho a tiempo, con serenidad y sin necesidad de dar explicaciones infinitas, proyecta una imagen de alguien que conoce su valor y protege su energía. Los límites no son muros para alejar a la gente, sino puertas que indican cómo se debe entrar en tu vida. Cuando aprendes a decir no sin sentir culpa, tú sí empiezas a tener un valor real. La gente empieza a valorar tus compromisos porque saben que no nacen del compromiso social o del miedo al rechazo, sino de una elección consciente. En el mundo moderno, donde la distracción es la norma, la presencia se ha convertido en una forma de carisma radical. Estar presente significa que tus ojos, tu mente y tu energía están en el aquí y el ahora. No hay nada que destruya más rápido el respeto que estar hablando con alguien que mira constantemente su teléfono o cuya mirada divaga por la habitación buscando a alguien más importante.
La presencia es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Si decides estar en un lugar, está plenamente. Si decides dedicarle 10 minutos a una persona, que sean los 10 minutos más intensos y enfocados posibles. Ese nivel de atención es tan escaso hoy en día que, cuando alguien lo ofrece, se percibe de inmediato como una cualidad magnética y superior. Otro aspecto crucial es la gestión del error. El falso líder oculta sus fallos por miedo a parecer débil, mientras que el líder auténtico los reconoce con naturalidad. Admitir una equivocación no te resta autoridad, te humaniza y demuestra una seguridad interna tan grande que no temes la crítica. La perfección es una máscara pesada que termina por agrietarse, la vulnerabilidad controlada es una fortaleza que invita a la lealtad. Cuando te haces responsable de tus actos, sin buscar culpables externos ni excusas elaboradas, transmites un mensaje de control absoluto sobre tu vida. Esa responsabilidad es la base de la confianza, y sin confianza, el respeto es simplemente una fachada que se desmorona ante la primera crisis. La comunicación no es solo lo que sale de tu boca, sino el rastro que dejas cuando te vas. La reputación se construye en las conversaciones donde tú no estás presente. Por eso, hablar bien de los ausentes o, al menos, no participar en la crítica destructiva, es una de las formas más sutiles y poderosas de ganar respeto. Si alguien te observa defendiendo a una persona que no está para defenderse, sabrá automáticamente que su propia espalda está segura contigo. La lealtad es una moneda de alto valor que se aprecia con el tiempo. La coherencia, la escucha, los límites, la presencia, la responsabilidad y la lealtad forman el tejido de una personalidad que no necesita gritar para ser escuchada ni imponerse para ser seguida. Finalmente, debemos recordar que el respeto que recibimos del mundo es siempre un reflejo del respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Si te hablas con dureza, si descuidas tu salud, si permites que otros pisoteen tu tiempo o si no cumples las promesas que te haces a ti mismo en la intimidad, el mundo lo notará. La autodisciplina es la forma más elevada de amor propio y la base de toda autoridad externa. Cuando dominas tus impulsos, cuando te levantas cuando dijiste que te levantarías y cuando haces el trabajo que sabes que debes hacer, proyectas una vibración de orden y propósito. Esa paz interior es lo que realmente atrae a los demás. El camino hacia el respeto no es una técnica de manipulación externa, sino un proceso de refinamiento interno donde cada palabra, cada silencio y cada gesto están alineados con un propósito mayor. El arte de la comunicación no reside únicamente en la elocuencia o en la capacidad de articular frases complejas, sino en la valentía de sostener una identidad propia frente a la mirada ajena. Cuando nos adentramos en el análisis del comportamiento humano, descubrimos que uno de los impulsos más primarios es el deseo de pertenencia. Queremos ser parte del grupo, queremos ser aceptados y, por encima de todo, tememos el rechazo que puede provocar la disidencia. Sin embargo, este impulso natural nos tiende una trampa sutil pero devastadora, la máscara de la complacencia. Hablar para agradar es, en esencia, un acto de abandono personal. Es decidir, en un momento de inseguridad, que la opinión del otro tiene más valor que nuestra propia realidad interna. Cada vez que sonreímos ante un comentario que nos resulta ofensivo, cada vez que guardamos silencio frente a una injusticia por no romper la armonía de una cena, o cada vez que validamos una idea mediocre en la oficina para no ser señalados como el elemento disruptivo, estamos entregando una pequeña parte de nuestra autoridad personal. Lo que muchos no perciben es que el respeto no es una moneda que se recibe a cambio de sumisión. Todo lo contrario. El respeto es un reconocimiento que los demás otorgan a la coherencia. Cuando alguien se convierte en un eco de los deseos ajenos, su presencia se desvanece, deja de ser un individuo para convertirse en un decorado social. La gente, aunque a veces no sepa explicarlo, siente una desconfianza instintiva hacia quien siempre da la razón. Se percibe como una falta de sustancia, como si detrás de esas palabras amables no hubiera nadie realmente al mando. Para entender la magnitud de este error, debemos observar cómo se construye nuestra reputación en los círculos donde nos movemos. Imaginemos el entorno profesional.
Las organizaciones más exitosas del mundo no buscan personas que simplemente digan que sí a todo. Buscan mentes capaces de cuestionar, de aportar una visión distinta y de defenderla con argumentos sólidos. Si tú, por miedo a incomodar a un superior, decides callar una falla crítica en un proyecto, no solo estás siendo deshonesto contigo mismo, sino que estás perjudicando al equipo. Cuando finalmente el error sale a la luz, nadie agradecerá tu silencio amable, por el contrario, se te cuestionará porque no tuviste la firmeza de hablar a tiempo. En ese momento, habrás perdido el respeto profesional porque habrás demostrado que tu comodidad personal está por encima de la excelencia y la verdad. Lo mismo ocurre en nuestras relaciones más íntimas. La amistad verdadera y el amor profundo se cimientan sobre la base de la autenticidad. Si tu pareja o tus amigos solo escuchan de ti lo que ellos quieren oír, en realidad no tienen una relación contigo, sino con un espejismo que tú has creado para protegerte. Con el tiempo, esto genera un vacío inmenso. Te sientes solo incluso estando acompañado, porque sabes que la persona a la que ellos aprecian no eres tú, sino el personaje complaciente que interpretas. La filosofía nos ha advertido sobre esto durante siglos. No es casualidad que figuras como Sócrates prefirieran la cicuta antes que renunciar a su capacidad de cuestionar y decir la verdad. La integridad es un músculo que se debilita si no se usa. Cada vez que eliges la vía fácil de la aprobación inmediata, ese músculo se atrofia. Te vuelves más dependiente de la validación externa y más temeroso de la confrontación. Pero debemos redefinir qué es la confrontación. No se trata de pelear, de gritar o de imponer tu visión con arrogancia. Existe una diferencia abismal entre ser un provocador y ser una persona íntegra. La persona íntegra no busca el conflicto, pero no le huye si el precio de evitarlo es la mentira. El respeto real nace de esa tensión. Cuando alguien se atreve a decir que no está de acuerdo, inmediatamente eleva el nivel de la conversación. Obliga a los demás a pensar, a defender sus propias posturas y a considerar alternativas. Incluso si al final no logras convencer a nadie, el simple hecho de haber mantenido tu posición con elegancia y firmeza deja una huella indeleble. Los demás registrarán que tienes un criterio propio, que eres una persona con la que se puede debatir pero a la que no se puede manipular fácilmente. El proceso de cambiar este hábito de complacer requiere una introspección profunda. Debes preguntarte qué es lo que realmente temes. ¿Temes que dejen de quererte? ¿Temes que piensen que eres difícil? ¿Temes el silencio incómodo que sigue a una opinión impopular? La realidad es que la mayoría de estos miedos son proyecciones de nuestras propias inseguridades. La gente suele valorar mucho más la honestidad de lo que creemos. Una respuesta sincera, aunque sea contraria, suele ser recibida con alivio en entornos saturados de falsedad. Para empezar a romper esta cadena, debemos practicar la asertividad en las pequeñas cosas. No hace falta empezar debatiendo grandes temas políticos o existenciales. Empieza por expresar tu verdadera preferencia sobre dónde ir a cenar, o por admitir que no te gustó una película que a todos los demás les encantó. Observa qué sucede. Te darás cuenta de que el mundo no se acaba por tener una opinión distinta. Al contrario, notarás que tus palabras empiezan a tener más peso. La gente empezará a prestarte más atención cuando hables, porque sabrán que lo que dices es realmente lo que piensas. La comunicación auténtica es un acto de servicio hacia los demás. Al decir la verdad, les estás dando la oportunidad de conocerte y de crecer a través del intercambio de ideas. Hablar para agradar es, paradójicamente, un acto egoísta, porque priorizas tu propia seguridad emocional sobre la transparencia de la relación. El costo de esta seguridad es la pérdida de tu liderazgo personal. Nadie sigue a alguien que cambia de dirección según sople el viento de la opinión pública. Los líderes, los padres respetados, los amigos leales y los profesionales de éxito tienen algo en común, una columna vertebral ética que se refleja en su lenguaje. Saben cuándo decir no, saben cuándo marcar un límite y saben que una verdad incómoda es 1000 veces preferible a una mentira dulce.
A medida que te alejes de la necesidad de ser el más agradable de la sala, descubrirás una libertad nueva. Ya no tendrás que recordar qué versión de ti mismo le mostraste a cada persona, porque siempre serás el mismo. La coherencia te otorga una paz mental que la aprobación externa jamás podrá igualar. En el camino hacia la maestría en la comunicación, debemos entender que nuestra voz es nuestra herramienta más poderosa de influencia. Si la usamos para mendigar aceptación, la estamos desperdiciando. Si la usamos para defender nuestra verdad con respeto y claridad, la estamos honrando. La elegancia en la comunicación no consiste en usar palabras bonitas, sino en la capacidad de ser firme sin ser rudo, y de ser honesto sin ser cruel. Cuando aprendes a decir que no ves las cosas de la misma manera, pero que valoras la perspectiva del otro, estás construyendo un puente de respeto mutuo. Estás diciendo que ambos son individuos válidos con mundos internos distintos. Ese es el principio de cualquier diálogo significativo. Por eso, el error más común no es solo una falla técnica en el habla, es una grieta en el carácter que debemos reparar. Al final del día, la pregunta no es cuántas personas lograste que sonrieran con tus palabras, sino si esas palabras fueron un reflejo fiel de quien realmente eres. Si logras ser fiel a ti mismo, el respeto de los demás vendrá por añadidura, no como un favor que te hacen, sino como un reconocimiento inevitable a tu fuerza interior. Cultiva esa fuerza, protege tu criterio y recuerda que tu valor no depende de cuántos aplausos recibas, sino de la integridad de tu mensaje. Solo así dejarás de ser alguien que simplemente llena el espacio con sonidos para convertirte en alguien que, cuando habla, realmente es escuchado. El lenguaje que utilizamos cada día no es solo una herramienta para intercambiar información, sino que funciona como el cimiento invisible sobre el cual construimos nuestra imagen ante el mundo. Cuando hablamos, no solo estamos emitiendo sonidos o conceptos, estamos proyectando nuestra seguridad, nuestra preparación y, sobre todo, nuestra capacidad de liderazgo. Existe una diferencia abismal entre quien comunica con determinación y quien lo hace pidiendo permiso por existir. A menudo, el fracaso de una gran idea no reside en su falta de lógica o beneficio, sino en la fragilidad de las palabras que la transportan. Debemos entender que la autoridad no es algo que se impone por la fuerza, sino algo que se cultiva a través de la precisión léxica. Las palabras que elegimos pueden ser puentes sólidos o grietas que terminan por derrumbar la estructura de nuestro respeto personal. En el ámbito profesional y personal, nos encontramos constantemente con muletillas de inseguridad que actúan como saboteadores silenciosos. Frases como me parece que, tal vez o un poco, funcionan como amortiguadores que suavizan demasiado el impacto de nuestro mensaje hasta volverlo irrelevante. Si observamos a las figuras que han marcado el rumbo de la historia, notaremos que su comunicación carecía de estos adornos innecesarios. Un líder no propone una dirección bajo el manto de la duda, sino que establece un camino con la claridad de quien ha analizado las consecuencias. Esta firmeza no debe confundirse con la arrogancia, pues la verdadera autoridad nace de la convicción interna y se manifiesta en una economía del lenguaje donde cada palabra tiene un propósito específico. El ejercicio de limpiar nuestro vocabulario de expresiones dudosas requiere una vigilancia constante y una honestidad brutal con nosotros mismos. Es necesario escucharnos de forma activa para identificar esos momentos en los que retrocedemos verbalmente por miedo a ser juzgados o por el deseo de no incomodar. Al reemplazar el intento por el hago, transformamos nuestra realidad inmediata y la percepción que los demás tienen de nuestra eficacia. La gestión del desacuerdo es otro pilar fundamental en la construcción del carácter y la autoridad. En una sociedad que a menudo premia la complacencia o castiga la disidencia con la agresividad, saber marcar una postura contraria con elegancia es un arte en extinción. El respeto no se gana asintiendo a todo lo que los demás dicen, sino manteniendo la integridad de nuestro juicio incluso cuando estamos en minoría. Muchas personas cometen el error de creer que para imponer su autoridad deben anular la voz del otro, recurriendo al grito o al sarcasmo. Sin embargo, estas actitudes solo revelan una profunda inseguridad y una falta de argumentos sólidos. La verdadera fuerza reside en la capacidad de escuchar, procesar y responder con una calma que resulte inquebrantable.
Cuando somos capaces de decir que no estamos de acuerdo sin que nuestra presión arterial se eleve o nuestra voz tiemble, estamos demostrando que tenemos el control absoluto de la situación. Este equilibrio entre la firmeza y la cortesía es lo que separa a los jefes de los líderes. La historia nos muestra que los hombres y mujeres más influyentes fueron aquellos que supieron dialogar con sus enemigos sin perder su esencia. El ejemplo de figuras que defendieron la libertad de expresión de sus opositores mientras mantenían sus propias convicciones nos enseña que el conflicto no tiene por qué ser destructivo. El conflicto, cuando se maneja con respeto y claridad, se convierte en una herramienta de crecimiento y en una oportunidad para validar nuestra autoridad ante los ojos de quienes nos rodean. Al final del día, la forma en que nos comportamos cuando alguien nos lleva a la contraria define mucho mejor nuestra capacidad de mando que cualquier título o cargo que podamos ostentar. Para profundizar en este dominio del lenguaje, es vital entender el peso del silencio y la pausa. Muchas veces, en nuestro afán por no parecer inseguros, llenamos los vacíos con palabras vacías que solo sirven para diluir nuestra presencia. Aprender a callar después de haber emitido una afirmación potente es una de las mayores demostraciones de poder. El silencio obliga al interlocutor a procesar lo dicho y otorga una dimensión de importancia a nuestra intervención. Por el contrario, quien se justifica constantemente o habla en exceso para llenar el aire, proyecta una necesidad de validación que destruye cualquier rastro de autoridad. La precisión no solo se trata de elegir las palabras correctas, sino de saber cuándo dejar de hablar. Un mensaje corto, directo y bien estructurado siempre tendrá más peso que un discurso errático lleno de explicaciones no solicitadas. Debemos aspirar a que nuestras palabras sean como flechas que dan en el blanco, no como ráfagas de viento que se pierden en el espacio. Esta disciplina mental se traslada a todos los aspectos de la vida, desde una negociación comercial hasta una conversación familiar. En cada interacción estamos vendiendo nuestra credibilidad y el precio de esa credibilidad lo fijamos nosotros con la calidad de nuestra expresión. Si nos acostumbramos a hablar con propiedad y a defender nuestras ideas con serenidad, descubriremos que el mundo empieza a escucharnos de una manera diferente. El respeto no es algo que se pide, es algo que se emana cuando nuestras palabras y nuestras acciones están en perfecta sintonía. La transformación personal comienza en el momento en que decidimos hacernos responsables de cada sí y de cada no que pronunciamos. Al eliminar las palabras prohibitivas que matan nuestra autoridad, estamos reclamando nuestro lugar en el mundo. No se trata de cambiar nuestra personalidad, sino de pulir el cristal a través del cual nos mostramos a los demás. La claridad mental produce claridad verbal, y la claridad verbal produce resultados tangibles. Cuando dejas de decir que vas a tratar de hacer algo y simplemente dices que lo harás, tu cerebro también recibe una orden directa que aumenta tu probabilidad de éxito. El lenguaje es el software que corre en nuestra mente, y si ese software está lleno de errores y dudas, el resultado será una ejecución deficiente. Por eso, el entrenamiento en la comunicación asertiva es una de las inversiones más valiosas que cualquier persona puede realizar. No importa cuán inteligente o talentoso seas, si no puedes comunicar ese talento con fuerza y seguridad, quedarás relegado a un segundo plano. La autoridad se construye ladrillo a ladrillo, frase a frase, y se mantiene mediante la coherencia de un discurso que no teme a la verdad ni al desacuerdo. Al dominar estas técnicas, no solo lograrás que los demás te respeten más, sino que tú mismo empezarás a confiar en tu propia voz de una manera que nunca antes habías experimentado. La elegancia en el conflicto y la firmeza en la afirmación son las marcas distintivas de quienes están destinados a guiar a otros y a dejar una huella duradera en su entorno. El arte de la comunicación no reside en la acumulación de frases complejas ni en la exhibición de un vocabulario inalcanzable, sino en la capacidad de conectar desde la verdad más profunda de nuestro ser. A menudo creemos que para ser escuchados debemos elevar el volumen de nuestra voz, cuando en realidad el sonido más potente es aquel que nace de una convicción serena. Imagina por un momento que tu comunicación es un edificio. Los cimientos no son las palabras, sino tu intención. Si tu intención es clara,
el edificio se mantendrá firme frente a cualquier tormenta emocional o conflicto externo. La mayoría de las personas pasan la vida reaccionando a los estímulos del entorno, como hojas que el viento arrastra sin dirección. Sin embargo, aquel que domina su silencio se convierte en el viento mismo, decidiendo hacia dónde dirigir su energía y cómo influir en los demás sin necesidad de imponerse. La verdadera maestría comunicativa comienza en el reconocimiento de nuestro propio valor. Cuando te valoras, dejas de buscar la aprobación en la mirada del otro. Esto se traduce en una postura física diferente. No necesitas ocupar espacio de manera agresiva, simplemente ocupas el lugar que te corresponde con una naturalidad que los demás perciben como autoridad. La autoridad no es autoritarismo. El autoritarismo es frágil y necesita del miedo para subsistir, mientras que la autoridad natural nace de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Cuando estos tres elementos se alinean, tu presencia se vuelve magnética. Es esa sensación que tienes cuando alguien entra en una habitación y, sin decir nada, capta la atención de todos. No es magia, es la proyección de una identidad integrada que no tiene nada que ocultar y que no tiene miedo de ser vista. A lo largo de nuestra historia, hemos visto cómo los grandes cambios no siempre han sido impulsados por ejércitos, sino por individuos que supieron usar su voz como un faro. Pensemos en aquellos momentos de tensión donde todos gritan y nadie se escucha. En ese escenario, la persona que mantiene la calma y habla con una voz pausada pero firme es la que termina guiando al grupo. La calma es contagiosa, pero también lo es el respeto que genera. Al negarte a entrar en el juego del conflicto directo, estás estableciendo un estándar superior de interacción. Estás diciendo, sin palabras, que tu paz interior no está a la venta y que no permitirás que el caos ajeno dicte tu comportamiento. Esto requiere una disciplina mental constante, un entrenamiento diario en el que cada pequeña interacción cuenta. Consideremos el peso de las palabras breves. Vivimos en una era de sobreinformación donde el silencio se percibe a veces como un vacío aterrador que debe ser llenado a toda costa. Pero el silencio es, en realidad, un lienzo. Cuando hablas poco y dices lo justo, cada palabra adquiere un valor de oro. La gente aprende a escucharte con más atención porque saben que no desperdicia su tiempo con adornos innecesarios. La economía del lenguaje es una muestra de inteligencia y de respeto hacia el oyente. Al ser directo, eliminas la ambigüedad y el malentendido. La claridad es una forma de generosidad. Cuando eres claro, le ahorras al otro el esfuerzo de descifrarte. Esta transparencia construye puentes de confianza que son muy difíciles de romper. Para alcanzar este nivel de comunicación, es fundamental trabajar en la observación. Observar no es solo mirar, es percibir los matices de la situación. ¿Qué es lo que realmente se está diciendo detrás de una queja o un ataque? A menudo, la agresividad de los demás es una máscara de su propio miedo o inseguridad. Si logras ver eso, tu respuesta ya no nace del ego herido, sino de la comprensión. Responder desde la comprensión no significa ser débil o dejarse pisotear, significa que tienes el control total de la situación. Puedes poner un límite firme con una sonrisa o con una mirada neutra, y ese límite será mucho más efectivo que un grito. La fuerza interior se manifiesta en la capacidad de permanecer imperturbable mientras el mundo exterior gira frenéticamente. La voz es un instrumento físico que debemos aprender a afinar. El tono, el ritmo y las pausas son los elementos que dan vida al mensaje. Una voz que surge del pecho y no de la garganta transmite seguridad. Un ritmo pausado indica que eres dueño de tu tiempo. Las pausas, por su parte, son los signos de puntuación de la presencia. Una pausa bien colocada permite que el mensaje aterrice en la mente del interlocutor y genera una expectativa que refuerza lo que vendrá después. Es en esos silencios donde se produce la verdadera comunicación, donde las almas se reconocen y el respeto mutuo se consolida. No temas al silencio entre frases, abrázalo como una herramienta de poder y reflexión. Cada interacción que tenemos es una oportunidad para practicar este sistema integral de respeto.
Ya sea en una reunión de negocios, en una charla con amigos o en una discusión familiar, los principios son los mismos. Tu cuerpo habla primero, tu voz guía después y tu silencio sella el compromiso. La consistencia es la clave. No puedes ser una persona serena un día y perder los estribos al siguiente por una niñedad. La maestría se demuestra en la repetición y en la capacidad de volver al centro cuando la vida nos empuja fuera de él. Al final del día, lo que queda en la memoria de los demás no es el contenido exacto de lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Si logras que los demás se sientan respetados y escuchados a través de tu propia presencia digna, habrás alcanzado el nivel más alto de influencia humana. Imagina el impacto de una sociedad donde cada individuo se hiciera cargo de su propia comunicación. Donde el impulso de herir fuera reemplazado por la pausa de 3 segundos. Ese pequeño espacio de tiempo tiene el potencial de cambiar el destino de una relación. Es el espacio de la libertad humana, donde dejamos de ser esclavos de nuestros instintos para convertirnos en arquitectos de nuestras respuestas. Al elegir la calma, estás eligiendo la grandeza. Estás decidiendo que eres más grande que cualquier provocación. Y esa grandeza no pasa desapercibida. Los demás empezarán a notar un cambio en ti. Te buscarán no solo por tus palabras, sino por la paz que irradias. La voz que guía y deja huella es aquella que habla desde el corazón, se apoya en la razón y se envuelve en la dignidad del silencio. Este es el camino de la verdadera fuerza, una fuerza que no necesita ser demostrada porque se siente en cada gesto, en cada mirada y en cada palabra cargada de verdad. Continuar en esta senda requiere paciencia contigo mismo. Habrá momentos en los que el impulso gane, pero lo importante es la conciencia de regresar a la práctica. La comunicación respetuosa es un arte vivo que evoluciona contigo. A medida que creces como persona, tu forma de expresarte se vuelve más refinada, más esencial. Te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie, sino simplemente ser un ejemplo vivo de lo que predicas. El respeto es el eco de tu propia integridad. Si eres íntegro contigo mismo, el mundo no tendrá más remedio que reflejar ese respeto hacia ti. Así, tu voz se convierte en un legado, una huella invisible pero imborrable en la vida de todos aquellos que tengan la fortuna de cruzarse en tu camino. El arte de la comunicación no es simplemente el acto de emitir sonidos o encadenar frases de forma coherente, sino que representa la columna vertebral de nuestra influencia en el mundo y la herramienta más poderosa para transformar nuestra realidad interna y externa. Cuando nos disponemos a hablar, a menudo olvidamos que el mensaje comienza mucho antes de que la primera palabra escape de nuestros labios, pues nuestro cuerpo ya ha contado una historia completa a quienes nos rodean. La postura, la apertura de los hombros, la dirección de la mirada y la estabilidad de nuestros pies sobre el suelo son los cimientos sobre los que se construye la credibilidad. Un cuerpo tenso o inquieto proyecta una inseguridad que ninguna palabra elegante puede ocultar, mientras que una presencia física serena y equilibrada prepara el terreno para que nuestras ideas sean recibidas con el respeto que merecen. La verdadera maestría comunicativa reside en la capacidad de simplificar lo complejo, en despojar al lenguaje de adornos innecesarios que solo sirven para nublar el entendimiento. Buscar la esencia significa tener el valor de ser directos y honestos, entendiendo que la claridad es una forma de generosidad hacia el oyente. En un mundo saturado de información y ruido constante, la brevedad y la precisión se convierten en tesoros escasos que la gente valora profundamente. Al simplificar, permitimos que el núcleo de nuestro pensamiento brille por sí solo, sin distracciones. Sin embargo, para que esa esencia penetre en la conciencia de los demás, debemos aprender a dominar el recurso más infravalorado del lenguaje, el silencio. Una pausa bien colocada no es un vacío, sino un espacio de reflexión que multiplica el peso de lo dicho anteriormente y genera expectación por lo que vendrá después. El silencio otorga autoridad porque demuestra que no tenemos miedo a la falta de ruido y que confiamos plenamente en la relevancia de nuestro mensaje. Es en esos instantes de quietud donde el oyente procesa la información y donde la conexión emocional se fortalece. Es fundamental comprender que el respeto no se exige mediante el volumen de la voz ni se impone a través de la intimidación sonora,
el respeto auténtico es una consecuencia natural del autocontrol y la integridad. Quien grita suele revelar su falta de argumentos y su incapacidad para gestionar sus propias emociones, mientras que quien mantiene la calma bajo presión ejerce un magnetismo irresistible. Tu voz tiene la capacidad dual de ser un ruido pasajero que se pierde en el viento o de convertirse en una guía luminosa que deja una huella imborrable en la memoria colectiva. Esta diferencia no depende del talento innato, sino de una decisión consciente sobre cómo decides utilizar tu facultad de expresión. Cada vez que hablas, estás sembrando semillas en la mente de los demás y de ti depende si esas semillas son de duda, caos o inspiración. El camino hacia la excelencia en la comunicación requiere una disposición constante para la práctica y una tolerancia saludable hacia el error. Cada conversación, por pequeña que parezca, es un laboratorio donde puedes experimentar con el tono, el ritmo y la intención. No temas equivocarte, pues los tropiezos son los maestros más efectivos que te enseñarán a ajustar tu enfoque y a refinar tu estilo personal. La intención es el motor que da vida a las palabras, sin ella, el lenguaje es solo una cáscara vacía. Cuando hablas con un propósito claro y un deseo genuino de aportar valor, tu comunicación adquiere una vibración diferente que la gente percibe de inmediato. Esa intención puede ser la chispa que encienda la motivación en un equipo de trabajo, que consuele a un amigo en momentos de tristeza o que desafíe una injusticia arraigada. Al dominar tu comunicación, también comienzas a dominar tu pensamiento, estableciendo un diálogo interno mucho más constructivo y poderoso. La lucha constante no es contra los demás ni contra las circunstancias externas, sino contra las excusas que creamos para permanecer en nuestra zona de confort y los patrones mentales limitantes que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Reprogramar la mente implica un compromiso diario con la autodisciplina y la vigilancia de nuestro propio discurso interno. Si nos hablamos a nosotros mismos con dureza o derrota, eso es exactamente lo que proyectaremos al exterior. Por el contrario, si cultivamos una mentalidad de crecimiento y victoria, nuestras palabras externas reflejarán esa fortaleza interior. Cada reto que enfrentas, cada conversación difícil que decides tener y cada vez que eliges el control sobre el impulso, estás sumando una herramienta esencial a tu arsenal para construir la mejor versión de ti mismo. Este proceso de transformación personal es un viaje continuo que no termina con un libro o un curso, sino que se nutre de la curiosidad perpetua y el deseo de superación. Al integrar estas enseñanzas, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio destino, alguien capaz de guiar con respeto y de influir positivamente en su entorno. La verdadera victoria no consiste en ganar discusiones, sino en ganar la batalla contra la mediocridad y el miedo a ser escuchado. Cuando tomas la decisión de hablar con autoridad y corazón, te conviertes en un faro para los demás, demostrando que es posible ser firme sin ser agresivo y elocuente sin ser pretencioso. Tu compromiso con la mejora personal es el mayor regalo que puedes ofrecerle al mundo, pues una persona que ha dominado su mente y su voz es capaz de lograr cualquier objetivo que se proponga. Sigue practicando, sigue aprendiendo y nunca subestimes el impacto que una sola palabra dicha con la intención correcta puede tener en la vida de otro ser humano. Este es el momento de dejar atrás las dudas y de abrazar la responsabilidad de tu propio liderazgo personal, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para hablar, para inspirar y para ganar siempre en el juego de la vida.